este conjunto linfático fue el analista y patólogo Heinrich Waldeyer. Fue un anatomista alemán y determinó que habían grupos linfoides que se encargaban de dar una respuesta a antígenos que eran ajenos a la flora normal de la boca. Entonces, es por esa razón de que se le atribuye a él el nombre de la estructura que llegó a encontrar, al que actualmente llamamos anillo de Waldeyer. Mira el año en que esta gente se dedicaba a hacer ese tipo de trabajos, a abrir a los muertos, para poder determinar qué cosa es lo que había. 1836 a 1921. ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Cómo es que harían esas cosas? ¿Con qué tipo de bisturí? No creo que haya habido. ¿Les meterían cuchillo? ¿Qué cosa harían, pues, para encontrar ese anillo? Lo siguiente, por favor. Entonces, dentro de los componentes de la anillo de Waldeyer están cuatro estructuras. Cuatro estructuras que son importantes. Tienen ustedes las amígdalas que son linguales. Muchas veces ustedes han sacado la lengua y en la base de la lengua dice, tengo unas bolitas, lo siento como si fuera un cuerpo extraño, pero ustedes van a ver como si fuera, saquen completamente la lengua y mírense al espejo. Van a ver como unos bultitos en la base de la lengua y esas corresponden a las amígdalas linguales. Hay otro grupo de amígdalas que se notan mucho más grande cuando ustedes abren la boca y dicen, ah, en algunas personas, o sea, la lengua no está muy atrás, pero se puede divisar que entre los pilares amigdalares, existen unas amígdalas grandes, de acuerdo al tamaño, o sea, hay amígdalas que son muy grandes, que son amígdalas que son mucho más pequeñas, ¿no? O cero, que no se llegan ni siquiera a ver. Entonces, esas corresponden a las amígdalas palatinas. Hay otro grupo amigdalar que están detrás de la fosa nasal, justamente entre la fosa nasal y la faringe, es decir, está en la rinofaringe, ¿no? Y en algunos pequeños es un crecimiento bastante acentuado, ¿no? De tal forma de que les impide respirar. A ese grupo de amígdalas se le llama amígdalas faringeas o adenoides también. ¿Y cuál es el grupo que nos faltaría encontrar, Laura? ¿Cuál? Ya he hablado de las linguales, las palatinas, las faringeas, y me falta una. ¿Cuál es? Laura. Doctor, ¿sería la de la tubárica? Las amígdalas tubáricas, efectivamente. Entonces, también tenemos a las amígdalas tubáricas, ¿no? Son un grupo de amígdalas que están alrededor de la trompa de Eustaquio. Y yo no sé, pero tal vez alguno de ustedes se pregunte, ¿y qué miércoles es la trompa de Eustaquio? Yo ni en mi vida he escuchado trompa de Eustaquio porque es la primera vez que yo llevo otorrino y yo no sé qué cosa es la trompa de Eustaquio. ¿Tú sabes cómo puedes determinar, Kevin, si es que la trompa de Eustaquio existe o no existe? Sí, doctor. ¿Cómo puedes determinarlo? Si que el paciente presenta algún taponamiento o una disminución de su agudeza auditiva. Sí, Sabemos que hay una pero ¿cómo tú puedes saber en este momento, por ejemplo, que estás sentado ahí, que tu trompa de Eustaquio funciona? Doctor. Espérate. Raúl. No sabría, doctor. Maritere. A través de la presión que uno siente dentro del oído. ¿A través de la presión de qué? Que uno siente dentro del oído.
de la presión que uno siente el oído. O sea, ¿tú sientes ahorita presión? ¿Sientes presión? No, Entonces, o sea, no sabes si que tienes trompa de Eustaquio. Carlos Rivera. No sé, doctor. Ramírez Gallardo. No lo sé, doctor. Jimena Ramírez. No sé, doctor. A ver, chicos, a ver. Entonces, mira, es importante que ustedes conozcan su cuerpo. Yo quiero que ustedes, por ejemplo, pasen su saliva. Y díganme ustedes qué sienten cuando pasan la saliva en sus oídos. Como un sonido, al momento de discutir se escucha como un sonido. Sientes como un sonido. ¿Quién me dijo como un sonido? López, López. A ver, ¿qué más? Leslie, ¿qué sientes tú cuando pasas la saliva? Un crujido. María José, va un sonido, un crujido. Un sonido también, doctor. Sientes un sonido, María José. Fernanda Ramos, Un sonido, doctor, como si un sonido. Lo que ustedes sienten, chicos, es un cambio de presión. Lo que tú sientes cuando pasas tu saliva es un cambio de presión, que implica de que aumenta la presión en el oído medio cuando tú pasas tu saliva. Entonces, esto definitivamente no sucede cuando ustedes están resfriados, porque la trompa de Eustaquio está inflamada. Y entonces vas a tener como si fuera una sensación de oído tapado. ¿Les ha pasado alguna vez? Cuando están resfriados, ¿no sienten como una sensación de oído tapado? Sí. Bien, entonces ya estás descubriendo parte de tu cuerpo, porque te das cuenta que tu trompa de Eustaquio está funcionando adecuadamente, porque estás sintiendo ese cambio de presión. Lo que pasa es que como no es algo que tú intentas identificar, así como por ejemplo yo te pregunto cuánto tienes de respiraciones, cuánto es tu frecuencia cardíaca, tú tienes que saber que existe un cambio de presión en el oído medio que se identifica por en el momento que tú pasas la saliva. Pero también hay otro tipo de maniobras que me permiten saber si es que la trompa de Eustaquio está funcionando adecuadamente. Y ese tipo de maniobras es la maniobra de Valsalva. Entonces tú te tapas la nariz, cierras tu boca, pujas y sientes que la membrana timpánica va a cambiar de presión también, como vas a sentir como que sobresale. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo perciben? sí, doctor. Perfecto. Entonces, alrededor de esa estructura, que es una estructura virtual, la trompa de Eustaquio, existe un grupo linfoide alrededor de esa amígdala tubárica se llama amígdalas tubáricas, obviamente, ¿no? Entonces, ya tenemos los 4 componentes de la nieve Waldeyer, que son las amígdalas palatinas, las linguales, las faringeas, o adenoides y las amígdalas tubáricas. Entonces, el grupo ha tenido a bien considerar, vamos a tratar de ver cada uno de los componentes de la nieve Waldeyer y va a hablar sobre amígdala palatina. Entonces, la amígdala palatina es el grupo o el componente linfoide que tiene el mayor tamaño, es donde existen más grupos linfoides dentro de las 4 estructuras que están planteando. Empieza a evolucionar fisiológicamente entre los 10 y 20 años. Es el único que contiene una cápsula que está cubierta por un epitelio estratificado de queratinocitos. Y eso me es importante porque ustedes han escuchado que existe cáncer de amígdala, ¿verdad? Y ese cáncer de amígdala es un tipo de carcinoma epidermoide, por el tipo de epitelio que lo está recubriendo. Bien, la amígdala no es una pared lisa, como la pared que tienen ustedes delante de ustedes, que es de su computadora o de su celular. Yo no sé en qué estructura están,
pero no es una pared lisa, sino es una pared que tiene múltiples invaginaciones. Se invagina por todo lado. O sea, ¿y para qué sirven esas invaginaciones? ¿Ustedes consideran que tiene algún valor el hecho de que esté tan invaginado la amígdala? ¿Qué dices, Almendra? Doctor, ¿me le puedo escuchar bien? Estoy escuchando entrecortado. Ya. Te preguntaba que si es que tiene algún valor que tenga invaginaciones en la amígdala palatina. Según la diapositiva de hasta los 10 o 20 años, es una involución fisiológica. No. Estamos hablando de las invaginaciones. Ah, invaginaciones. Así es. No sabría decirle, doctor. Ramírez Gallardo. Bueno, ¿podría las invaginaciones darle un mecanismo de protección a las... Bueno. López Alesia, ¿qué opinas? Bueno, en realidad esas imaginaciones, más que todo, creo que serviría no para el contacto con sustancias que va a penetrar en esa área. Bueno, las invaginaciones se te sirven para poder aumentar la superficie. Entonces, el epitelio de la amígdala palatina tiene múltiples invaginaciones que sirven para poder aumentar la superficie de contacto con el antígeno. Entonces, si tiene más invaginaciones, tiene más superficie, por ende, o sea, tiene un mayor espacio para tener mayor cantidad de células que son de defensa frente a un antígeno. Entonces, la primera barrera de defensa que tú tienes cuando va a ingresar un cuerpo extraño son tus amígdalas palatinas, porque ahí se van a chocar. Entonces los grupos linfoides automáticamente van a comenzar a atacar. Es como, por ejemplo, que en tu casa trate de ingresar un ratero. Y mientras más miembros de la familia estén armados, pues va a ser más fácil de que a ese ratero lo puedan eliminar. Pero si tú tienes a uno contra uno, de repente el ratero lo mata a uno y punto, se acabó todo. Pueden ingresar a la casa. Pero acá tienes bastantes, estas células de defensa que vienen a ser los policías para que puedan atacar. Entonces, muchas veces esas invaginaciones hacen de que dentro de ellas se queden acúmulos de restos alimentarios. Y entonces sucede de que la persona, cuando no hace una buena higiene dental, los restos de alimentos se quedan almacenados dentro de esas invaginaciones, haciendo de que haya un acúmulo de ellos y se forman como si fueran unos granitos de arroz, que cuando ustedes, por ejemplo, todos empujan, estornudan o hacen algún tipo de esfuerzo, van a eliminarlos y van a sentir como un arrocito que sale de tu garganta. Y cuando tú lo tienes entre tus dedos y lo aplastas, tiene un olor horrible. Entonces la gente llega al consultorio diciéndote, doctor, me estoy pudriendo, mis amígdalas están con pus. Mentira, no es pus, se llaman tonsilolitos. Y los tonsilolitos son solamente restos de alimentos que quedan introducidos dentro de las invaginaciones que tiene la amígdala palatina. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Simplemente mejorar la higiene dental y con eso es suficiente, no hay ningún otro problema. Entonces, las células que tienen estas invaginaciones son células mononucleares, son macrófagos, son células que son dendríticas, que son presentadoras, ¿no? Entonces, son células que son completamente células de defensa. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde se sitúa la amígdala faríngea? En el istmo de la faringe,
¿no? Es la parte final. Está alojada en la celda amigdaliana, es un espacio que queda en la amígdala. Está delimitada por el pilar anterior. Cuando ustedes ven, abren su boca, van a ver que hay un pilar ahí. Ese pilar anterior es parte del músculo palatogloso, porque va del paladar hacia la lengua, entonces palato, gloso. Y por detrás hay otro músculo, que es el pilar posterior, que se llama el palato faríngeo, porque está yendo hacia la parte posterior a la faringe. Entonces, entre el palato gloso y el palato faríngeo está la cripta amigdalar, y es donde se alojan las amígdalas palatinas. Y lateralmente está el músculo constrictor superior de la faringe, que lo separa del nervio glosofaríngeo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No me olvida que ustedes eran mudos. Bueno, no sé si es que me he dejado entender. ¿Me he dejado entender con lo que les estoy explicando? ¿O de repente ha quedado algo que no está muy claro? Sí se ha dejado Sí, de doctor. entender. Qué bueno. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a ver cómo es que está inervado este nervio, porque recuerda de que si hay infecciones que son recurrentes, vamos a tener que sacarlo. Entonces está inervado por las ramas tonsilares del nervio glosofaríngeo y por el nervio palatino menor procedente del ganglio esfenopalatino. Es importante que conozcamos nosotros la irrigación de la amígdala, porque si es que la vamos a sacar, tenemos que tener en consideración los lugares por donde están atravesando estos vasos sanguíneos. Y entonces tenemos una arteria que es la arteria tonsilar, tenemos la palatina ascendente y tonsilar, la rama de la arteria faríngea ascendente y la arteria palatina mayor y menor. Las venas en donde drenan son las venas linguales y faringeas, terminando en la vena yugular interna, y el drenaje linfático va a los vasos eferentes que llegan hasta el ganglio yugulo-digástrico, ¿no? Y hasta los ganglios situados en el territorio subángulo mandibular. Entonces, con esto yo les quiero decir lo siguiente. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos algún tipo de infección de tipo bacteriano en la amígdala palatina, nosotros debemos empezar a palpar el cuello. ¿Y en qué parte del cuello vas a palpar? Recuerda de que cuando nosotros tenemos que ver algún proceso inflamatorio que tenemos en oído, nariz y garganta, tenemos que palpar grupos ganglionares. Por ejemplo, hay ganglios que son preauriculares, tenemos ganglios que son retroauriculares, tenemos ganglios que están debajo del mentón, submentonianos, tenemos ganglios que están a nivel submaxilar, ahí existen 5 grupos, tenemos ganglios que están a nivel cervical anterior y también en la parte cervical posterior, y también tenemos ganglios que son occipitales, ¿no? Pero cada uno de ellos va a tener un territorio de drenaje. Es por esto de que cuando tú tienes una infección a nivel de la amígdala palatina, lo que tú tienes que palpar son los grupos de los ganglios submandibulares. Eso es lo que debes hacer, palpar a nivel de los ganglios submandibulares. Listo, pasen a la siguiente, por favor. Hola. Entonces, hemos terminado prácticamente con la amígdala palatina, y de la patología de esta amígdala palatina lo vamos a ver en las diapositivas o en los temas que son posteriores, pero en esta oportunidad ya nos toca hablar de otro tipo de amígdala, que es la amígdala faríngea.
Y entonces, muy audazmente, sus compañeros han colocado debajo del título donde dice amígdala faríngea de Luschka, un grupo ganglionar que está entre la nariz y la faringe. No sé si es que lo logran visualizar. Hola. Ahí Sí, está, doctor. ahí lo está marcando. Arriba, arriba, ese grupo, ese grupo. ¿Sí? Bien, entonces, este es un tipo ganglionar que como está en parte de lo que es el epitelio respiratorio, está en la parte respiratoria detrás de la fosa nasal, tiene un epitelio especial, que es el epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, con abundante cantidad de células que son caliciformes, que son productoras de moco. Entonces, sus compañeros colocan que la localización está en el centro superior del anillo linfoide, que rodea el istmo de la orofaringe en forma de pirámide triangular. Su base se sitúa en el techo y pared posterior de la nasofaringe. Su apex se sitúa en dirección al septum nasal. El epitelio que recubre en él dispone profusamente y el epitelio linforeticular acá es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. El desarrollo se termina alrededor del séptimo mes de gestación y después de su crecimiento, de su nacimiento, continúa su crecimiento hasta los 5 años, en donde el periodo es de involución. Esto es falso. Esto que colocan acá es falso. ¿Por qué? Porque este grupo ganglionar se va a caracterizar por ser un mecanismo de respuesta inmediata en infecciones en los niños. Cuando tú tienes 5 años de edad, o cuando estás entre 3 y 5 años, ya las madres están enviando a los niños al jardín. Y cuando tienes a los niños en el jardín, tú te vas a dar cuenta como respuesta al desarrollo de su sistema inmunológico, muchas personas van a comenzar a resfriarse. Y entonces, algunas de esas infecciones pueden ser virales, otras pueden ser bacterianas. Pero lo que hace es que el anillo linfoide que está en la pared posterior de la faringe va a aumentar su crecimiento a partir de estos 3 o 5 años. De tal forma de que la involución del anillo linfoide en la pared posterior va a ser a partir de los 10 o 11 años, no es a partir de los 5. A partir de los 5 vas a tener una gran cantidad de niños que son infectados y puede hacer de que estas adenoides puedan crecer. El drenaje arterial está dado por la arteria faríngea ascendente. El drenaje venoso termina en el plexo parafaríngeo de la vena yugular interna y facial. Los linfáticos eferentes alcanzan su espacio retrofaríngeo y faringomaxilar y la inervación está dado por el plexo parafaríngeo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede cuando estos niños están infectando continuamente de este problema de las adenoides, ¿no? Hay un crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, está por detrás de la fosa nasal. Y si es que estas adenoides crecen, la pregunta es, ¿ustedes creen que este niño va a poder respirar adecuadamente o mejor por su nariz o por su boca? ¿Qué piensan ustedes? Por su boca, doctor. Claro, la respiración en este niño va a ser una respiración oral. Entonces, si es que es una respiración oral, va a suceder lo siguiente. El paladar se va a hacer más ojival, va a tener más curvatura por el ingreso del aire hacia la boca. Al tener más curvatura, se va a deformar el maxilar. Y al deformarse el maxilar, el crecimiento de los dientes se va a ver mucho más apiñado. Van a crecer algunos dientes unos sobre otros. Entonces, el hecho de que el niño sea un respirador bucal, en primera instancia, va a hacer que el paladar sea ojival y la dentadura sea apiñada, ¿verdad? Van a crecer unos dientes sobre otros. ¿Qué otro problema consideran ustedes que puede existir? ¿Qué dice Roger?
Vidal Mosquera. Sí, doctor. ¿Qué otra cosa piensas que puede producir? El que el niño respire con la boca abierta. Va a producir apneas de sueño, va a producir que el niño ronque, que el niño babee, va a producir una serie de patologías. Si el niño, por ejemplo, tiene apnea de sueño, no va a poder tener un sueño profundo y al día siguiente va a amanecer todo inquieto, fastidiado, hiperactivo. Su rendimiento escolar va a bajar. Entonces, en estos niños hay que tener bastantes cuidados porque se pueden ahogar, su saturación puede bajar mucho por la noche. Hay que tener bastante cuidado. Y tenemos también la amígdala lingual, ¿no? Se sitúa en la base de la lengua, en la zona derivada de la eminencia hipobranquial. Este es un término embriológico. En su superficie es posible ver las criptas frecuentemente ocupadas por las secreciones procedentes de las glándulas mucosas. Su aporte arterial viene dado por la arteria lingual, faringe ascendente y facial. Su drenaje venoso viene dado por la vena lingual, el drenaje linfático al ganglio yúgulo-digástrico y yúgulo-homoioideo, y la inervación está dado por el nervio glosofaríngeo. Y bien, finalmente tenemos a las amígdalas tubáricas, ¿no? Está compuesta por tejido linfoide, que se considera prolongación de los nódulos linfoides de la amígdala faríngea, y se halla en la submucosa del orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio y en la fosa de Rosenmüller. Pasen a la siguiente, por favor. Morfofisiología y función. Dice, recoger información de todas las partículas extrañas que entran al organismo, ya sea por vía aérea o por vía digestiva. La amígdala faríngea, debido a su localización, permite de forma más específica el análisis de las partículas transportadas por vía aérea y presentes en el moco nasal. Entonces, si el ingreso es por la nariz, ¿quién va a actuar? ¿Quién es? La amígdala faríngea. Las amígdalas palatinas analizan los agentes que entran por la boca, su epitelio activo se encuentra a nivel de la luz críptica y su morfología hendida permite tanto la entrada como el remanso de partículas del bolo alimenticio, lo cual amplía la duración del tiempo de contacto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Va a haber una diferenciación de los linfocitos T y B, va a ser más inmunocompetentes frente a un estímulo antígeno. Entonces, frente a un antígeno, ¿quiénes ingresan primero a defender? Son los linfocitos. ¿Cuáles son los linfocitos? Los linfocitos T. Los linfocitos T se pueden ir diferenciando de linfocitos B. Zonas de contacto directo de antígenos del medio ambiente y agentes patógenos. Emisión al torrentes de linfocitos mensajeros inmunoactivos para informar de la situación antigénica a los órganos linfoides. Y hay un fenómeno de defensa silenciosa. Hay producción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas, ¿no? ¿Quién produce las células plasmáticas? Son los linfocitos B. La emisión de linfocitos con inmunidad recién activada hacia la cavidad oral digestiva, dando así una emigración linfocitaria para dar un lugar a un fenómeno de simbiosis linfoepitelial. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, dice la unidad funcional de la amígdala, criptolinfa, folículo linfoidea. Estas son las células que intervienen en la parte de la defensa, ¿no? Tienen a las células epiteliales, a las células mononucleares, a los macrófagos. Las células dendríticas son las células las dendríticas son las células que se encargan de captar, ¿no? Son las primeras captadoras, las células dendríticas. Tienen los macrófagos, las células epiteliales, las células mononucleares. Todo esto genera una respuesta inflamatoria con la producción de bradicinina, histamina, que son agentes tensoactivos, son vasodilatadores y van a favorecer la diapedesis de los macrófagos hacia el lugar donde realmente está el antígeno.
Su función es análisis del antígeno con el que toma contacto, siendo las células M las iniciadoras del proceso, puesto que su función va dirigida a captar y facilitar tanto la penetración como el transporte del antígeno para el consiguiente procesamiento por otras células especializadas. La morfología dice túbulo vesicular con tramos intraepiteliales, permiten que el antígeno penetre directamente desde el exterior y se ponga en contacto con las células diana efectoras, capacidad inherente de la anilla de Waldeyer. Pasa a la siguiente. A ver, vamos a ver. Esta es parte de la histología que tiene el parénquima amidalar, ¿no? Y indica que existen dos tipos de componentes, uno que está dentro del folículo y otro que está por fuera del folículo, ¿no? Entonces, el componente que está por dentro del folículo o el componente folicular tiene un componente que es un folículo linfoide primario y un folículo linfoide secundario. Y es donde se van a empezar a diferenciar las células B. Mientras que en el parénquima amidalar dice que existen células T, tanto del área extrafolicular como el epitelio linforeticular. Y existen las células B maduras, ¿no? A ver, pasa a la siguiente. Esto ya lo hemos mencionado, que es la primera línea de defensa de nuestro organismo. Se ha constatado la producción de inmunoglobulinas y la secreción de subtipos de esta al exterior, correctamente la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A. Su función radica en proteger la mucosa del tracto aerodigestivo de agresiones externas. Entonces, ahí también nos presenta un gráfico en donde están todas las estructuras de las cuales ya venimos hablando. Pasa a la siguiente. Esa es parte de lo mismo, es la respuesta linfocitaria frente al ingreso de un antígeno. Pasa a la siguiente. Patología. A ver, pasa a la patología. Ya. Entonces, debemos nosotros tratar de diferenciar entre lo que son los cuadros de adenoiditis aguda de un cuadro de hipertrofia amigdalar. Adenoidea, perdón. Supongamos que nosotros estemos con un cuadro respiratorio alto, supongamos un resfrío común. Entonces, el resfrío común puede conducir a que nosotros hagamos un cuadro agudo inflamatorio de las adenoides. Entonces, a esto se llama adenoiditis aguda. Pero los cuadros repetidos de adenoiditis aguda pueden generar que haya una hipertrofia adenoidea. Es decir, que haya un crecimiento constante de las amígdalas faringeas posteriores. Por ejemplo, dice inflamación infecciosa transitoria de las amígdalas faringeas. Acá el término importante es transitoria. Y el otro tema es que dice inflamación infecciosa. Yo te diría que es un proceso inflamatorio e infeccioso. ¿Cuál es la diferencia entre inflamación e infección? Inflamación es un proceso en donde no existe ningún tipo de agente tipo virus, bacterias u hongos. Es un proceso solamente inflamatorio, con edema. Pero una infección ya existen la presencia de virus, bacterias u hongos. Entonces, ¿por qué les digo que puede ser también un cuadro inflamatorio? Porque existen niños que tienen reflujo laringofaríngeo y ese reflujo puede producir una adenoiditis aguda también. Entonces, es un proceso inflamatorio y o infeccioso transitorio de la amígdala faríngea. Ese sería el término adecuado.
Dice fenómeno de circunscripción rinofaringea en el contexto de un cuadro séptico inflamatorio de las vías respiratorias superiores. Me parece exagerado el término este séptico, ¿no? En adultos, criptolinfoiditis, típicamente pediátrico, remite a partir de los 9 años. Esto es un cuadro mayormente pediátrico. O sea, no hay un cuadro en adultos. O sea, yo tengo como 20 años de otorrino y yo no veo cuadros de adenoiditis en un adulto. Recuerden que nosotros hemos dicho de que la involución ocurre entre los 10 u 11 años. Entonces, ¿qué estás esperando de decir adenoiditis en un adulto, no? Pasa a la siguiente. Los microorganismos más frecuentes son los rinovirus, los virus para influenza y de la influenza, ¿no? Y las bacterias locales que pueden ser Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, y estos simplemente son parte de una sobreinfección bacteriana a un proceso antes viral. Existen factores que son condicionantes a que puedan ocurrir cuadros de adenoiditis aguda, ¿no? Los cambios bruscos de temperatura atmosférica, por ejemplo, ¿no? Esos cambios de calor a frío, los procesos víricos inespecíficos, la inmadurez inmunitaria, ¿no? Y la hipertrofia y la vegetación adenoidea, la escolarización y el nivel socioeconómico familiar. Esto también es importante. A veces estas mamás que probablemente tienen una mala calidad educativa, o sea, se dedican simplemente a tener una mayor cantidad de hijos, ¿no? Como ocurre muchas veces en la sierra. Y viven completamente hacinados, ¿no? Viven 3 o 4 niños en un solo colchón. Y esto también hace de que de una u otra manera ellos también se infecten. Entonces, la adenoiditis son cuadros agudos, completamente inespecíficos, que pueden ser dados por procesos inflamatorios o infecciosos, y existen factores que son predisponentes, como los cambios de temperatura, incluso las alergias también, ¿no? Y la baja madurez inmunitaria. Pase al siguiente, por favor. Macroscópicamente se ve una amígdala tumefacta, o como quieran ustedes llamarlo, con abundante secreción mucopurulenta. La secreción es fibrinosa, infiltración vascular intensa. Microscópicamente existen criptas, restos de células epiteliales descamadas y abundante producción de leucocitos. En verdad que nunca he hecho yo una biopsia de un cuadro de adenoiditis aguda, sería muy cruel hacerlo, pero ni siquiera le he hecho una endoscopía para ver cómo se ve, ¿no? A ver la siguiente. Entonces, la sintomatología, dice, inicia con una infección vírica. La rinitis vírica empieza con una rinorrea fluida, transparente o blanquecina, estornudos, insuficiencia respiratoria nasal. Yo no creo que le puedas poner insuficiencia, yo le pondría dificultad, un poco de obstrucción nasal, malestar general, dolor articular, debilidad, sensación de febrícula. Es decir, es un cuadro viral, como cualquier otro, ¿no? Pero que va a reflejar en un aumento de volumen de la parte posterior de las amigdalafaringeas. Y entonces, esto va a empeorar la sintomatología respiratoria, porque el niño va a comenzar a tener una rinolalia, va a aumentar la secreción, va a tener dolor de cabeza, el sueño va a y va a haber ronquidos. La sintomatología general dice empeora cuando existe afectación ganglionar o una percepción dolorosa, por ejemplo, de los ganglios que están ahí. Recuerda de que si se trata de un cuadro viral, nosotros podríamos estar pensando pues que puede ser un resfrío, puede ser una gripe. Ahora con el tema del coronavirus, también en niños puede suceder. Puede ser una mononucleosis infecciosa producida por Epstein-Barr, pueden ser una rinofaringitis herpética. Pues se nos puede barajar un montón de hipótesis, porque acá inclusive te
adenopatías, ¿no? Por ejemplo, la mononucleosis viene asociada a dolor faríngeo, toda esta sintomatología que han visto acá, más adenopatías, ¿no? Adenopatías, incluso puede existir una hepatoesplenomegalia. La siguiente. Bueno, de acá ya hemos hablado sobre esto de acá. Pasa a la siguiente. El diagnóstico netamente es clínico, pero obviamente que no vas a poder hacer tú bueno, vas a abrirle la boca, como ves ahí ese niño que es bastante colaborador para poder abrir la boca. Habitualmente los niños no permiten que les metas el bajalenguas, ¿no? Tienes que engañarles o hacer una serie de cosas para poder colocar el bajalenguas. Y ver, o sea, la historia clínica en todas las especialidades es bastante importante para que puedas tú tener un diagnóstico más dirigido, ¿no? Dice diagnóstico diferencial con rinitis aguda, mielitis aguda, faringitis aguda, laringitis aguda. Se te puede ocurrir cualquier cosa, inflamatorio, infeccioso, cualquier cosa. O sea, tienes que tratar de cubrir tu flora, más o menos ver si es darle sintomático, si es un cuadro bacteriano, darle antibiótico. La siguiente. Generalmente los cuadros de adenoiditis aguda, cuando se tratan de cuadros virales, se autolimitan, ¿no? Entonces, es importante la observación. En la fase catarral vírica, analgésicos, antiinflamatorios, mejora la sintomatología, antihistamínicos, mejora la congestión. No, el antihistamínico no mejora la congestión, porque tú le puedes dar antihistamínico y lo que mejora es la cantidad de secreción. Un antihistamínico te bloquea secreciones, pero la congestión tú la mejoras cuando al antihistamínico le agregas pseudoefedrina. Lavados isotónicos, esto se emplea bastante. Hay un producto que tiene sales que son medicadas, que son isotónicas o hipertónicas, que pueden servir para poder limpiar toda la parte de la fosa nasal. Y cuando se trata de un cuadro bacteriano, porque tú lo debes diferenciar entre si fuera un cuadro viral o bacteriano, debes empezar con el uso del antibiótico, ¿no? Por la flora que representa toda la cavidad oral, son los estreptococos, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Todo esto es bastante sensible con la amoxicilina sola, por si acaso. Acá le están poniendo amoxiclavulánico, eso no es correcto. El antibiótico de primera decisión debe ser amoxicilina, por si acaso. Y si es que tienes a un paciente que es alérgico a la amoxicilina, puedes utilizar un macrolíder. Siguiente. Los cuadros de adenoiditis crónica, ya existe fibrosis, necrosis, una alteración de la estructura, la trama linfoide y epitelial. La mayor parte cursan con hipertrofia de la médula faríngea. No es que la mayor parte curse, en verdad. O sea, hay cuadros de hipertrofia adenoidea, simplemente hipertrofia adenoidea, sin que haya compromiso de las amilas palatinas. La siguiente. Entonces, es lo que estábamos conversando y existe una alteración en la forma como se hace el paladar. Ustedes vean el gráfico del lado derecho, en donde ven los dientes que están apiñados, la forma como está diseñado este paladar, hasta el maxilar superior se vaya hacia adelante, ¿no? Me parece que hay una imagen en esta revista Condorito de uno de las caricaturas, que es el Kumpa, creo, que tiene un maxilar hacia adelante. Entonces, más o menos tienen ese diseño. Factor constitucional es hereditario en niños con hábito constitucional asténico adenoideo. En verdad que yo no te sabría decir si es que es hereditario. No le he buscado yo la relación hereditaria, si es que al papá lo operaron, o al abuelo lo operaron, o al tío, o al primo, no lo sé. Se trata de agentes infecciosos, pensemos en estreptococo, adenoiditis aguda a repetición, es el factor más importante, y el desarrollo inmunitario deficiente en niños. Pasa. Entonces, hay insuficiencia respiratoria nasal bilateral. Mira la fascia adenoidea que está al lado derecho con la boca abierta.
puede haber rinorrea espesa, amarillenta, verdosa, halitosis matutina, rinolalia, ronquidos con o sin apnea, todos durante el sueño. La siguiente. Infecciones ópticas también, obviamente, porque las adenoides crecen tanto que va a obstruir también la tuba timpánica, la trompa de Eustaquio. La siguiente. Entonces, este tema de la palpación cervical, no pasa nada, ahí no hay palpación cervical. Lo que está en el lado derecho de tu imagen es una nasofibroscopía, es un telescopio flexible que ha sido introducido a través de la fosa nasal para ver el cuadro de infección. Ves una hipertrofia adenoidea con secreción mucopurulenta en la parte superior. Bueno, eso puede ser producto de un cuadro nasosinusal agregado también, porque la baja de la parte superior, ¿no? Bien, definitivamente en un estado así no vayas a operar, ¿no? Acá hay que quitar el proceso infeccioso para poder posterior programarlo para una cirugía electiva. Cambia diapositiva. Entonces, si bien es cierto, actualmente dicen de que el gol estándar para poder hacer un diagnóstico de una hipertrofia adenoidea es por nasofibroscopía, es un procedimiento bastante incómodo para poder colocarle un endoscopio flexible a través de la fosa nasal a un niño. Muchos niños no colaboran para poder permitir de que les puedas ingresar el telescopio. Sin embargo, lo que siempre se ha dado es que podamos utilizar radiografías de Kabum, ¿no? Y entonces acá a la derecha tienes una radiografía de Kabum, pero la radiografía de Kabum debe ser con boca cerrada, no en boca abierta como este niño. Y ahí vas a hacer el diagnóstico de la hipertrofia adenoidea. Pasa a la siguiente. Entonces, esto es lo que ya hemos visto. Tienes diagnósticos diferenciales como cuerpo extraño en fosa nasal. Pasa a la siguiente. Revisión con el paso de los años, valora su efecto. Hay algunos médicos que consideran de que el hecho de tener la hipertrofia adenoidea va a pasar con respecto a que los años van a hacer que el niño crezca, las amígdalas van a evolucionar y que no va a pasar nada. Pero mientras que sucede todo eso, pues vas a tener a un niño pues que va a generar apneas nocturnas, va a tener un mal aprendizaje, un mal desarrollo en su aprendizaje, vas a tener niños que hacen infección, que pueden producirse una otitis media con efusión grave, o otitis medias agudas, o pueden producir incluso otitis. Va a haber una serie de factores, va a ser muchas complicaciones que van a hacer que el niño, en verdad que lo más adecuado es que lo puedan operar a que lo tengas viviendo durante tantos años de esta forma, ¿no? Pasa a la siguiente. Tratamiento farmacológico. Dice solo aplicarse en pacientes con nivel de infección baja y con escasa sintomatología, si presentan algunos factores que son indicaciones de adenoidectomía, por ejemplo, el paladar hendido o los niños con síndrome de Down. O sea, es complicado tratar de operarlo. Bueno, la técnica operatoria es una resección con un curetaje de las amígdalas posteriores. Pasa a la siguiente. La terapia adecuada con ese general, obviamente, tienes que intubarlo al niño. Estás trabajando sobre una vía aérea, es decir, que tiene bastante cuidado. La cirugía es ambulatoria, generalmente lo operamos al niño a las 8 de la mañana y a mediodía ya está en su casa con los papás. La forma como evolucionan estos niños es espectacular, muy, muy bien evolucionan. Paso a la siguiente. Bueno, la técnica quirúrgica no es... No. Paso a la siguiente, por favor. Entre las complicaciones, pues, tenés la hemorragia, que es lo
puente, ¿no? La siguiente. Otra. Esto es relativamente bastante raro, ¿no? Ver patología de la amígdala lingual. Entonces, vamos a pasar esto de acá, porque en verdad que yo no he visto que tengan este tipo de patología. Pasa a la siguiente. Y este tema de las faringias, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Las amigdalitis agudas víricas y las bacterianas. Ahí sí vas a ver amigdalitis. Quiero pasen nada más para poder mirar qué cosa es lo que van a hablar. Pasa a la siguiente. Pasa. Ya, esa es parte ya de la próxima clase. Mononucleosis también. También estuvimos hablando un poco de eso. Pasa a la siguiente. Otra. Claro. Eso ya es correspondiente a la parte de a patología faríngea. Pasa a la siguiente. Otra. Otra. Esa es la herpangina, la otra es la enfermedad de mano, pie, boca, ¿no? La de Coxsackie. Ya, la siguiente. La siguiente. Otra. Esa es la boca de trinchera. La siguiente. La siguiente. Otra. Tienes ahí que utilizar la parte de los criterios de Centor y los de Mackey-Sack. La siguiente. Bien. Esto es a grandes rasgos lo que ustedes deberían saber en relación a lo que es anillo de Waldeyer. ¿Existe alguna pregunta por parte de ustedes? Doctor, bueno, dijo que para una adenitis, para dar antibióticos tenía que haber una evidencia de infección bacteriana. ¿Eso es una evidencia clínica o tiene que haber un cultivo o alguna? A ver, te comento que los cultivos en la parte de otorrino son bien raros que nosotros nos dediquemos a sacarle cultivos porque tú sabes que la flora de la boca es mixta. O sea, tú vas a encontrar lo que menos tú consideras que pueda existir en la boca. Entonces, el hallazgo es netamente clínico. Tú tienes que ver la temperatura, la forma de evolución del niño, la sintomatología que tiene el paciente para poder tú decidir si es que empleas antibiótico o no. Generalmente, o sea, si es que, en una fase inmunocomprometida, con una temperatura más de 38,5, yo creo que debes asegurarte dándole un tratamiento antibiótico y no pensar en algo viral. Eso no te llega a ser determinante para poder decidir un acto quirúrgico. Si el niño tiene una obstrucción de 50% y tú puedes tratar de manejarlo, viendo a ver más o menos, haciéndoles controles mensuales para ver si que se infecta o no se infecta, bueno, la cosa te va perfecto. Ahora, ahí interviene el conocimiento nuevo de parte de ustedes, ¿no? Porque si tú estás preocupado, tú dices, bien, a mí el día de ahora me toca el tema de hipertrofia adenoidea. Entonces, lo que yo te he hablado el día de ahora es lo básico, es la cultura general que deben tener cada uno de ustedes. O sea, yo no creo que ustedes deban sentirse feliz por esto que acabamos de conversar, porque esto es lo básico. A ti te interesa ir más allá. Entonces tú dices, escucha, ¿qué me pasaría si yo tengo un niño con hipertrofia adenoidea? A mí no me gustaría que lo operen. Me gustaría saber qué alternativas de tratamiento tengo. Entonces tú te vas a las revistas y, por ejemplo, puedes encontrar un estudio del uso de la mometasona inhalada para poder mejorar el tamaño de las adenoides. Y entonces tú te das cuenta que en algunos pacientes, en unos estudios multicéntricos que hicieron, aplicaron mometasona en spray nasal en los niños que tenían 3 a 4 años y vieron de que el tamaño de las adenoides no crecieron más.
y es por consiguiente que en algunos casos mejoraron, por ejemplo, el hecho de que el paciente tenía algún tipo de sintomatología respiratoria por la hipertrofia enoidea. Entonces, oye, estamos en otro nivel, porque tú estás hablando ya cosas diferentes, has ido a buscar artículos de investigación, no te quedaste con lo básico que se te dio acá. Sí, no sé si es que me dejo entender. Peláez dice, no, ¿sabe qué, doctor? Yo he visto que en un niño que ha tenido hipertrofia enoidea, le han puesto unas gotitas de nitrato de plata. Y con ese tratamiento ha mejorado. Yo te digo, ¿sabes qué? Mira, el nitrato de plata se utilizaba, creo que desde la época de Waldeyer. O sea, eso ya no se usa, porque no vas a quemar nada, ¿no? Sin embargo, hay médicos actualmente, al 2021, que están utilizando todavía el nitrato de plata en gotas. Entonces, oye, eso ya es un conocimiento nuevo. Entonces, ese es el objetivo de la estimulación que ustedes tienen para poder trabajar. O sea, que tú me traigas cosas nuevas. Lo que te he dicho, lo que ustedes han plasmado en las diapositivas, es lo que dice el libro. Y ese libro, el Basterra, creo que es del año 2016, creo. O sea, ustedes ya pasó más de 5 años, tienen que estar más actualizados.